Hola chicos, hola, estamos en directo desde la Academia Montero Espinosa, retransmitiendo desde Madrid, soy Alberto, son un poco más de las 12 y vamos a empezar clase de matemáticas para primero de bachillerato. Recuerdo que estas clases seguirán siempre de primer bachillerato, siempre a las 12 de la mañana, de lunes a viernes, seguiremos hasta que podamos salir de casa, ¿no? E ir al cole, ¿de acuerdo? Creo que se me oye, creo que se me ve, creo que sí. Vale, pues nada, vamos a ponernos. Os recuerdo que estos días anteriores, del lunes, martes y miércoles, hemos estado viendo cómo se deriva, repasando derivadas o aprendiendo, depende de cada uno, ¿vale? Derivar, os lo digo todos los días, es una operación que tenéis que hacer prácticamente igual que sumáis, ¿vale? En segundo de bachillerato y sobre todo en la selectividad vais a tener que derivar seguro, ¿vale? Y vais a tener que derivar muy rápido, ¿de acuerdo? Bien, las derivadas no solamente se calculan porque sí, como hemos estado haciendo los otros días, que calculábamos la derivada de una función, las derivadas tienen muchas aplicaciones. Entonces, por el WhatsApp nos habéis pedido que hagamos este ejercicio, que es muy sencillito, ¿vale? Que es una de las aplicaciones de las derivadas. Entonces, hoy, para ver para qué pueden servir las derivadas, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio dice calcular los máximos y los mínimos relativos de esta función, que esta función es una función polinómica, porque esto es un polinomio, ¿de acuerdo? Bien, antes de nada comentaros qué es un máximo y un mínimo, que eso en principio os lo habrán explicado en la ESO, ¿vale? Porque en la ESO también se ven funciones, pero bueno, yo os lo voy a explicar aquí también, ¿vale? Mirad, me voy a inventar una función cualquiera, ¿vale? Imaginaos que tenemos una función que sea así, por ejemplo, esto me lo acabo de inventar, esta función, así, ¿vale? Si nos dijesen intuitivamente que dónde está el máximo de esta función, nosotros tendríamos que buscar el punto más alto de la función, que en concreto sería este de aquí, ¿vale? Eso sería un máximo, ¿vale? Lo importante es el valor de la x donde está el máximo, ¿de acuerdo? Pero una función puede tener más de un máximo. Por ejemplo, esta función tiene este máximo también, este es otro máximo. Es como las cordilleras de montañas, las cordilleras tienen muchos picos, muchas cumbres, ¿vale? Cada una de esas cumbres es un máximo, pues en este caso tenemos dos máximos. La diferencia es que este máximo, ¿vale? Se suele llamar máximo absoluto, porque es el punto más alto de toda la función, o sea, es como el Everest, es el punto más alto de todo el planeta, y este máximo, ¿vale? Se suele llamar máximo relativo, porque es el punto más alto, pero solo de la zona donde está. Es como el Kilimanjaro es el punto más alto, pero solo de África, por así decirlo, ¿vale? Entonces una función puede tener muchos máximos, pero solo uno de ellos será el absoluto, y ojo que no siempre existe el máximo absoluto, ¿vale? Y luego también puede tener mínimos. Esta función, por ejemplo, tiene aquí un mínimo, este punto de aquí es el punto más bajo de la función, eso de ahí es un mínimo, lo voy a poner por aquí, mínimo, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces este ejemplo es un ejemplo donde la función tiene dos máximos, uno de ellos es el máximo absoluto y otro diríamos que es el máximo relativo, y tiene un mínimo, pero fijaros, ese mínimo no es el mínimo absoluto, porque hay puntos de la función, por ejemplo por aquí, que están más abajo que este. O sea que esto es un mínimo también relativo. Siempre que decimos relativo nos referimos que es un mínimo, digamos, del entorno, de la zona donde está, ¿vale? De la zona del eje X donde está, ¿vale? Otra cosa importante, que tenéis algunas dudas, ¿vale? Es distinguir. Una cosa es dónde está el máximo es el valor de la X. Si os preguntan, estudie dónde está el máximo, tú tienes que responder el valor de la X donde está el máximo. Pero si nos preguntan qué valor tiene el máximo, lo que tenemos que decir es el valor de la Y, ¿eh? Entonces no confundir, esto es dónde, la X, dónde está el máximo, qué valor tiene el máximo. Y lo mismo con el mínimo. Una cosa es dónde está el mínimo, que está aquí, y otra cosa es el valor que toma el mínimo. Yo siempre lo explico con un ejemplo geográfico. No es lo mismo que os pregunten dónde está el Everest, que qué altura tiene el Everest, son cosas distintas. ¿Dónde está el Everest? Sería la X, está en Nepal, ¿vale? ¿Y qué altura tiene el Everest? Sería la Y, sería 8.848 metros que tiene el Everest, ¿de acuerdo? Bien, pues en este caso me piden calcular los máximos y los mínimos de esta función, que esta función, pues no sabemos cómo será el dibujo. Repito que esto que he puesto aquí, este dibujo está inventado, era solo para explicarlo, ¿eh? O sea, esta función, me la he inventado, esta función no es esta, no es esta, es solamente una función que he puesto para explicarlo, ¿de acuerdo? Lo borro ya, si lo queréis volver a ver, el vídeo luego, después del directo, se queda grabado ahí en el canal, por tanto lo podéis ver las veces que queráis, ¿vale? Venga, pues entonces vamos a calcular los máximos y los mínimos relativos, nos piden aquí, de esta función, ¿eh? Ya sabemos por lo menos lo que es un máximo o un mínimo relativo, sabemos que es el punto más alto o el punto más bajo de una función en un entorno, ¿vale? En una zona es... Vale, pues entonces os explico cómo se hace. Mirad, tenéis que coger la función que os den, que en este caso es una función muy sencilla, y la tenéis que derivar, ¿vale?
para esto es una de las cosas para las que sirven las derivadas, para calcular máximos y mínimos, ¿vale? Entonces, vamos a poner f' de x. Ya sabéis que las funciones se pueden llamar f de x o se pueden llamar y, es decir, si os es más cómodo, la podéis llamar así. Esto os lo digo siempre, f de x es la forma más formal de llamar a la función, pero si la llamáis y también vale, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, derivamos esto, ¿vale? Esto lo hemos derivado, voy a borrar esto de aquí, ¿vale? Lo voy a dejar como estaba, ¿vale? Esto lo hemos derivado, hemos aprendido a derivar esto desde el lunes, llevamos con derivadas, ¿vale? Entonces derivar esto no es complicado, acordaos que este número, como va acompañado de una x, se deja como está, y luego el x cubo se baja el 3 delante, ¿vale? Y se multiplica por x elevado a 3 menos 1, menos, ¿vale? Este 3, ¿vale? Por x, perdón, se baja el 2, cuidado que esto es x al cuadrado, ¿vale? Entonces, como x al cuadrado, el 2 se baja adelante, ¿vale? Por x elevado a 2 menos 1. Y luego se le suma, ¿vale? 0, porque la derivada de 3 es 0. Fijaros, ojo, muy importante, estos dos números se han quedado donde están, son este y este, porque iban multiplicados por x, entonces solo se deriva la x y las constantes se dejan como están. Sin embargo, cuando encontramos un número suelto, su derivada siempre es 0, acordaos bien de eso, ¿vale? Bien, si operáis esto es muy fácil, 2 por 3, 6, y aquí queda x elevado a 3 menos 1, que es 2, cuadrado, menos 3 por 2, 6, ¿vale? Y x elevado a 2 menos 1, podéis poner x elevado a 1, pero eso queda muy raro, o sea, el 1s no se suele poner habitualmente, ¿vale? Bien, pues esta es la derivada de esta función. Y ahora os voy a explicar para qué sirve, o sea, cómo se utiliza la derivada. No os voy a explicarnos por qué, hoy no quiero explicaros por qué hay que igualar la derivada a 0. Sencillamente vamos a aprender a hacerlo, vamos a aprender a calcular los máximos y los mínimos, y en otra clase os explicaré el razonamiento de por qué eso es así. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces lo dicho, siempre que os pidan calcular los máximos y los mínimos, os darán la función de la que quieren calcular los máximos y los mínimos, vosotros deriváis la función, y con la derivada lo que hacéis es igualarla a 0, ¿vale? La igualáis a 0, es decir, hacéis f' de x igual a 0, ¿vale? Esto básicamente es porque la derivada es la pendiente de la recta tangente y estamos buscando puntos donde esa pendiente sea 0, es decir, donde la recta sea horizontal, pero insisto que eso es lo que os explicaré en otra clase. De momento hoy quedaros con que deriváis la función que os han dado, ¿vale? La igualáis a 0, es decir, donde pone f' de x ponéis esto, 6x cuadrado menos 6x igual a 0. Voy a borrar estas flechitas rojas, ¿vale? Y así es como se calculan los candidatos a máximo o mínimo, ¿vale? O sea, igualando la derivada primera a 0, vamos a calcular siempre los candidatos, que se llaman también puntos estacionarios o puntos críticos, dependiendo en el cole en el que estéis, lo dirán de una manera o de otra, ¿vale? Los puntos estacionarios o críticos son aquellos donde puede haber un máximo o puede haber un mínimo, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues entonces, estaba mirando a ver si se está oyendo, ¿vale? Venga, pues entonces aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es sacar una x factor común, esto es una ecuación de segundo grado, ¿eh? Es una ecuación de segundo grado de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Esto es otra cosa que también os comento siempre, no confundir una función con una ecuación, ¿vale? Esto de aquí arriba es una función, tú aquí no puedes despejar la x porque a este lado no hay x, ¿vale? Este es el nombre de la función, esto no es una ecuación, ¿eh? Mucha gente confunde ecuaciones con funciones, ¿vale? Sin embargo, si tú coges una función y la igualas a un número, ahí sí que tienes una ecuación. Esto sí que es una ecuación y es una ecuación que sabemos resolver desde la ESO, es una ecuación de segundo grado, ¿vale? Hay una formulita que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado más menos 4ac, ¿vale? Bla, bla, bla. Pero esa fórmula en este caso no es necesario porque fijaros que esta ecuación no tiene la c, es decir, no tiene el término independiente, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces nosotros aquí lo que hay que hacer, cuando no hay término independiente, no hace falta aplicar esa fórmula de menos b más menos raíz cuadrada, lo que hay que hacer es sacar una x factor común, ¿vale? 6x menos 6 igual a 0, ¿vale? Eso siempre se hace así, ¿eh? Cuando falta la c en la ecuación de segundo grado no es necesario aplicar la fórmula general, lo que se hace es que se saca una x factor común, ¿vale? Yo siempre os recomiendo que cuando saquéis un factor común luego comprobéis que lo habéis hecho bien. Para comprobarlo es muy sencillo, vuelves a hacer la multiplicación de este por este y este por este y compruebas si llegas a lo mismo. Mirad, si yo multiplico x por 6x queda 6x cuadrado, y si multiplico x por 6 queda 6x, ¿de acuerdo? O sea que es correcto lo que he hecho, ¿vale? Y aquí, atención, vamos a dar un paso muy importante, que os lo voy a explicar aquí. Mirad, siempre que tengáis dos cosas multiplicadas que den 0, entonces siempre es porque una de las dos es 0,
¿vale? Y esto que parece una perogrullada, una tontería, es súper importante, ¿vale? En matemáticas siempre que tenemos la multiplicación de dos cosas y el producto, multiplicación o producto significa lo mismo, ¿vale? Si el producto de dos cosas da cero es porque una de las cosas es cero, la otra es cero, o bien las dos son cero, ¿vale? Pues bien, si yo tengo aquí, miradme bien, si tengo x por 6x menos 6 y esto da cero, es porque una de dos, o la x o esta x es cero, para que 0 por esto sea 0, o bien al revés, lo que es 0 es esto, 6x menos 6 igual a 0, 0 por x, 0, ¿vale? Quedaros con esta idea, que, insisto, es una tontería, pero esas tonterías que son importantes tener claras. Siempre que tengáis el producto de dos cosas que dé 0, abrís una llave y ponéis cada una de las cosas igual a 0, ¿vale? Bien, en este caso, aquí ya tenemos x igual a 0, y aquí, ¿vale? Vamos a despejar la x, pasando el menos 6 aquí, sumando, y aquí el 6 lo pasamos dividiendo, ¿vale? Con lo cual x queda 6 entre 6. Este 6 le pasamos dividiendo, así que queda 1. ¿Vale? Bien, el caso es que tenemos dos, ¿vale?, puntos candidatos, o bien puntos críticos o puntos estacionarios, llamarlos como queráis, ¿vale? Estacionarios, críticos o candidatos, ¿vale? Voy a llamarlo puntos candidatos o puntos... Bueno, voy a poner estacionarios, que es como más serio. Los puntos estacionarios son x igual a 0 y x igual a 1, ¿vale? Entonces, quedaros bien con la idea de cómo se hace. Te dan la función y te preguntan los máximos y los mínimos. Tú coges la función, la derivas, siempre suponiendo que es una función derivable, claro, la derivas, y luego coges la derivada y la igualas a 0. Al igualar la derivada a 0 y resolver la ecuación que queda, os van a quedar una serie de valores, que puede haber 1, puede haber 2, o puede no haber ninguno, ojo, esta ecuación no tiene por qué tener siempre solución, ¿vale? Bien, en este caso han quedado dos soluciones, y esos valores se llaman puntos estacionarios, son los candidatos a máximo o mínimo. Eso quiere decir que en este punto puede haber un máximo, puede haber un mínimo, pero ojo, puede que no haya nada, ojo. O sea, los puntos estacionarios no te aseguran 100% que vayan a ser máximos o mínimos, pueden no ser ninguna de las dos cosas, y eso es súper importante tenerlo claro, ¿vale? Bien, ahora, ¿cómo se estudia los puntos estacionarios? ¿Vale? Estudiamos los puntos estacionarios, Es decir, vamos uno por uno con todos los puntos estacionarios, viendo si son máximo, mínimo, o si no son ninguna de las dos cosas, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que tenemos que atender es, calculamos la derivada segunda. La derivada segunda sencillamente es derivar la derivada primera, es decir, si vosotros tenéis una función, deriváis una vez, os queda la derivada primera, ¿vale? Y si deriváis otra vez, os queda la derivada segunda. Si deriváis esta función, ahora la que tenéis que derivar es esta de aquí, ¿vale? Entonces, ponemos 6, aquí derivamos x cuadrado, bajáis el 2, por x elevado a 2 menos 1, menos 6 por la derivada de x es 1, acordaos que la derivada de x es 1. ¿Vale? Bien, 6 por 2, 12, y x elevado a 1 es x, y aquí 6 por 1 es 6, ¿de acuerdo? Bien, la derivada segunda es 12x menos 6, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que tenéis la derivada segunda, lo que tenéis que hacer con los puntos candidatos es sustituir el valor de la x en la derivada segunda y ver si sale positivo o negativo, ¿vale? Por ejemplo, mirad, vamos a coger el primero de los candidatos, el 0, ¿vale? Entonces, donde pone 0, en vez de poner, o sea, donde pone x, mejor dicho, donde pone x, en vez de poner x, pongo un 0, ¿vale? Eso quiere decir que aquí, ¿vale?, pongo 12 por 0 menos 6, ¿vale? Es decir, para estudiar los puntos candidatos, lo que hago es derivo, ¿vale?, otra vez la función, es decir, calculo lo que se llama la derivada segunda, y una vez que tenga la derivada segunda, sustituyo los puntos candidatos, o estacionarios, o críticos, como queráis llamarlos, en la derivada segunda. Sustituís estos valores de x aquí, ¿vale? Lo vais sustituyendo uno por uno, ¿vale? Si el resultado que os queda, por ejemplo aquí, 12 por 0 es 0 y 0 menos 6 es menos 6. Esto queda negativo. Si el resultado es negativo, si la derivada segunda particularizada en el punto estacionario es negativo, significa que ese punto es un máximo, ¿vale? O sea, x igual a 0 es máximo de f. No pongáis que es el máximo, porque acordaos que puede haber más de uno. Una función puede tener varios máximos, entonces no hay que hablar de el máximo, puede ser un máximo, ¿vale? Bien, pues entonces en el 0 hay un máximo, eso ya seguro, segurísimo, ¿vale?
Y vamos a ver ahora en el 1, ahora cogemos el 1 y lo sustituimos aquí, f segunda en el 1, ¿vale? Sustituís aquí el 1 en la x, entonces queda 12 por 1 menos 6. 12 por 1 es 12, menos 6 es 6. Y esto es mayor que 0. Mayor que 0 significa que x igual a 0, ¿vale? Es un mínimo de f. Y esto es siempre así. Acordaros, cuando sustituyáis en la derivada segunda los candidatos que os hayan salido de igualar la derivada primera a 0, ¿vale? Os pueden pasar tres cosas. Que salga, al sustituir este número, que salga negativo. Si sale negativo es que lo que has encontrado es un máximo. Cuidado que es al revés de lo que parece. Cuando la derivada segunda particularizada en el candidato sale negativo es un máximo. Que salga positivo, entonces es un mínimo. Y ojo porque hay una tercera opción, y es que al sustituir este punto, ¿vale?, este valor de x en la derivada segunda salga 0. Si sale 0, entonces es que ese punto no es ni máximo ni mínimo. Eso acordaros bien, ¿vale? O sea, los puntos candidatos que os salen al igualar la derivada primera a 0, ¿vale?, son solo eso, puntos candidatos, también llamados estacionarios o críticos. Pueden ser máximo, pueden ser mínimo, o pueden no ser ninguna de las dos cosas, y eso es importante, ¿vale? En este caso, los dos puntos que nos han salido, que son este y este, han resultado ser el primero un máximo y el segundo un mínimo. Pero insisto, si nos hubiese salido 0 en alguno de los dos casos, diríamos que ese punto no es ni máximo ni mínimo, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo claro. Entonces vamos a repasar cómo lo hemos hecho para tenerlo clarísimo. Me dan una función y me piden calcular los máximos y los mínimos, ¿vale? Entonces yo cojo esa función, la derivo, calculo la derivada primera, ¿vale? Y esa derivada primera la igualo a 0. Al igualarla a 0 me quedará una ecuación, ¿vale? No confundir ecuación con función, ¿vale? Bien, resuelvo esa ecuación y lo que me quedan son unos puntos, ¿vale?, que pueden ser 1, 2, 3 o ninguno también, o más de 3, ¿vale? Esos puntos tienen tres nombres, hay gente que los llama puntos críticos, puntos estacionarios o puntos candidatos, ¿vale? Esos puntos, que en este caso son el 0 y el 1, son los puntos donde puede haber máximo o mínimo. ¿Cómo sé yo si en estos puntos hay un máximo o hay un mínimo o no hay nada? Pues lo que hago es, ¿vale?, calculo la derivada segunda y sustituyo en orden cada uno de estos puntos en la derivada segunda. Si la derivada segunda queda negativa, queda un número negativo, por ejemplo en este caso el menos 6, es que ese punto, el 0, es un máximo. Si la derivada segunda queda positiva, es que ese punto, en este caso el 1, es un mínimo. Y si queda, la derivada segunda queda 0, que en este caso no nos ha pasado, pero podría suceder, entonces en ese caso el punto candidato no es ni máximo ni mínimo, ¿de acuerdo? Bien, y ahora ya por último, ¿vale?, hemos localizado, fijaros, dónde están, ¿vale? Perdonad, oye, chicos, aquí esto de aquí es un 1, que nadie ha dicho nada, ¿vale? Esto de aquí es un 1, ¿vale? Esto de aquí es un 1 y esto es un 0, o sea, el 0 es el máximo y el 1 es un mínimo. Eso acordaros que es dónde está el máximo, en el eje X, es como si pregunto dónde está el Everest está en Nepal. ¿Dónde está el máximo? En X igual a 0. ¿Dónde está el mínimo? En X igual a 1. Pero ahora la pregunta es qué altura tienen el máximo y el mínimo. Voy a borrar por aquí, ¿vale? Y lo hago aquí arriba, ¿vale? Para calcular la altura del máximo y del mínimo, para ver qué valor toman el máximo y el mínimo, lo que hay que hacer es sustituir, ¿vale? Voy a poner aquí el valor del máximo, ¿vale?, que está en x igual a 0 es, ¿vale?, y a lo que tenéis que hacer es iros a la función original, ojo, no a la derivada primera ni a la segunda, que con eso os montáis un cisco que no veas, tenéis que coger el valor, o sea, el lugar donde está el máximo, que es x igual a 0, y sustituirlo en la función original, no en la derivada primera ni en la segunda. Aquí la x la sustituís por 0, ¿vale? Entonces aquí os queda 2 por 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más 3, ¿de acuerdo? 2 por 0 al cubo es 0, menos 3 por 0 es 0, más 3, esto queda 3, ¿vale? Por tanto, yo puedo asegurar que esta función tiene un máximo en el 0, ¿vale? Y la altura de ese máximo es 3, es decir, la altura que tiene es 3, ¿vale? El valor del mínimo, es, vale, pues el valor del mínimo está en x igual a 1, pues cojo el 1 y lo sustituyo en la función original, f de 1, ¿vale? Ahí va, voy a ponerlo bien, f de 1, ¿vale? Esto queda 2 por 1 al cubo, o sea, fijaros que esta es x, donde pone x, pongo 1, ¿vale? 1 al cuadrado más 3, ¿vale? 2 por 1 al cubo es 2, menos 3 más 3, queda 2. Eso quiere decir que esta función tiene un mínimo, y el mínimo está
en x igual a 1 y tiene una altura, un valor de 2, ¿de acuerdo? Mirad, en este ejercicio no os pedían representar, ¿vale? Bueno, esperad, primero voy a poner la solución y la voy a recuadrar, ¿vale? En un examen yo podría, por tanto, ¿vale? Yo puedo decir que el máximo, ¿vale? Máximo, ¿vale? En el punto 0, 3, el punto cartesiano, el 0, 3 es donde está el máximo, y el mínimo en 1, 2, ¿vale? Fijaros que esta función tiene un máximo y un mínimo, pero no tiene por qué ser así siempre. Una misma función podría tener dos máximos y un mínimo, o dos máximos o dos mínimos, vete tú a saber. Podría haber todas las variedades posibles, o incluso hay funciones que no tienen ningún máximo ni ningún mínimo, por ejemplo una recta, ¿vale? Una recta, si os lo pensáis bien, una recta no tiene máximos ni mínimos, siempre crece, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es lo que habría que recuadrar como solución de este ejercicio, ¿vale? Voy a dibujarlo, para que veáis más o menos. No voy a hacer un dibujo muy preciso, sencillamente voy a dibujar los puntos donde se alcanza el máximo y el mínimo, ¿vale? Fijaros que el mínimo se alcanza en el 1, 1, 2, es decir, el mínimo se alcanza por aquí, ¿vale? Y el máximo se alcanza en el 0, 3, en el 0, ¿vale? 3, o sea, aquí, ¿vale? Entonces la función, ¿vale? Más o menos, esto es una función polinómica de grado 3, la función lo que hará, no voy a hacer un dibujo exacto, solamente un poco para que os lo imaginéis, ¿vale? La función viene por aquí, ¿vale? Llega aquí al máximo, ¿vale? Luego alcanza aquí un mínimo y luego viene para aquí arriba, ¿vale? La función esta de aquí es más o menos así, pero insisto, en este ejercicio no pedían dibujarla, solamente os pedían calcular esto. Yo os he hecho el dibujo un poco para que veáis cómo queda, ¿vale? Entonces, efectivamente, si te pones aquí en el 0, tienes un máximo cuyo valor es 3, 0, 3, y aquí en el 1 tienes un mínimo cuyo valor es 2. ¿De acuerdo? Muy bien, me estoy enredando con el... Os recuerdo que estamos retransmitiendo en directo, ¿vale? Desde la Academia Montero Espinosa. Yo soy Alberto y estamos dando clase de primero de bachillerato, que siempre va a ser todos los días a las 12 hasta que acabe este lío de que no podemos salir de casa, ¿de acuerdo? A las 12 intentaremos ser puntuales más o menos, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a hacer otro ejercicio. Ay, y se me ha olvidado lo del teléfono, chicos, acordaros que todo lo que tengáis que hacer en casa y no salga o no tengáis dudas, nos lo podéis escribir a este WhatsApp, al 644-945325. Ahí os resolveremos los ejercicios que nos vayáis mandando, los vamos haciendo aquí en directo, y además los directos luego se quedan, luego se quedan grabados, por tanto luego los podéis ver si queréis otra vez, para tenerlo más claro, ¿de acuerdo? Venga, pues entonces, vamos a hacer otra función, también de este tipo, polinómica, un poco más difícil. Ahora son 3x quinta, ¿vale? 3x quinta menos 5x cubo, más 1, Vale, nos piden lo mismo otra vez, ¿vale? Nos piden calcular los máximos y los mínimos relativos. Hoy lo que estamos haciendo es ver para qué sirven las derivadas que estudiamos los días anteriores. Los días anteriores aprendimos a derivar, y las derivadas sirven para muchas cosas. Y hoy estamos viendo una de sus aplicaciones. Las derivadas sirven para calcular máximos y mínimos de funciones, pero no solo para eso, sirven para muchas más cosas. Vamos a ver qué tal vamos de hora. Vale. Bien, pues entonces, venga, os piden calcular los máximos y los mínimos de esta función, vamos a seguir los pasos que os he dicho antes. Primero vamos a derivar esta función, vamos a derivarla. F', ¿vale? Es, bueno, f' de x, para ponerlo todo bonito. Bajamos el 3 se queda sin derivar, bajamos el 5 delante de la x, y x te queda 5 menos 1, menos 5, bajamos el 3, x, 3 menos 1, ¿vale? Más 0. El 1, acordaos que queda como 0 porque es un número que va suelto, ¿vale? Esto queda 3 por 5, 15, x elevado a 4, ¿vale? X elevado a 4. Menos 5 por 3, 15, x elevado a 2. Esta es la derivada primera de esta función, que hemos dicho que se hacía luego para calcular los máximos y los mínimos. Se coge la derivada primera y se iguala a 0, acordaros bien, se iguala a 0, ¿vale? Por tanto, yo cojo esta expresión, que es la derivada primera de esta función, y la igualo a 0. 15x cuarta menos 15x cuadrado igual a 0. ¿Vale?
Aquí lo que voy a sacar es un factor común, esto es una ecuación de grado 4, aquí no vale la ecuación esa de segundo grado, porque esto no es de segundo grado, esto es de grado 4, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer aquí es sacar un x cuadrado factor común. Bueno, de hecho voy a sacar 15 x cuadrado factor común, y aquí dejo x cuadrado y aquí dejo un 1. ¿Me seguís? O sea, he sacado lo que es común aquí y aquí, por eso se llama factor común. Siempre que tengáis dudas con el factor común, acordaros de hacer lo que os digo, volver a multiplicar esto por aquí, por esto y comprobar si sale lo que teníais antes. Si multiplico 15x cuadrado por x cuadrado, queda 15x cuarta, que es esto. Y si multiplico 15x cuadrado por 1, queda 15x cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, aquí aplicamos otra vez la propiedad esa que dice que a por b igual a 0, ¿vale? Es a igual a 0 y b igual a 0. ¿Vale? Venga, pues entonces abrimos una llave, ¿vale? 15x cuadrado igual a 0, y aquí x cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Os dais cuenta? A por b igual a 0, pues esto es 0 o esto es 0. Cualquiera de las dos cosas puede ser 0. Insisto, esta propiedad, tenerla siempre bien presente, que es súper útil, ¿vale? Bien, de aquí arriba yo creo que está bastante claro que si pasáis el 15 dividiendo, ¿vale? Si pasáis este 15 dividiendo, 0 entre 15 es 0. Si tú divides 0 Ferraris entre 15 personas, pues tocan a 0 cada uno, ¿vale? Entonces esto queda x cuadrado igual a 0, ¿vale? Y pasando la raíz cuadrada de 0 es 0, así que x queda 0, ¿vale? Esa es una solución, eso es un punto estacionario, ¿de acuerdo? ¿Se ve bien? Sí, todavía queda pizarra por aquí, ¿vale? Y luego en esta de aquí, fijaros que esto es una ecuación de segundo grado, pero que falta el término de la x, entonces aquí es muy fácil, se pasa el 1 aquí, x cuadrado igual a 1, y aquí se pasa el cuadrado como raíz, queda más menos raíz de 1, ¿de acuerdo? Y esto es igual a más menos 1, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, fijaros que han salido, voy a ponerlo más grande, pero no sé si se ve bien, han salido 3 candidatos en este caso, 3, antes eran 2, ahora son 3, ¿vale? Puntos, ¿vale? Ya sabéis que se pueden llamar puntos candidatos, que es un poco informal, luego puntos estacionarios o puntos críticos, llamadlos como queráis, como lo llamen en vuestro colegio, ¿vale? Yo pongo aquí puntos estacionarios. Los puntos estacionarios son los puntos donde la derivada se anula, que son, en este caso, el 0, el 1 y el menos 1. Cada uno de estos 3 puntos puede ser un máximo, un mínimo o no ser nada. Ojo que algún punto puede no ser ninguna de las dos cosas, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos allá entonces. Ahora, ¿cuál era el segundo paso, chicos? Lo hemos visto en el ejercicio anterior, era derivar otra vez la función, es decir, la derivada de f es f', pues ahora derivamos f' para conseguir f segunda, ¿de acuerdo? F segunda, bajamos el 4, queda 15 por 4x al cubo menos 15 por 2x, ¿vale? Elevado a 1 aquí, ¿vale? Bien, esto 15 por 4 sale 60x cubo, y aquí 15 por 2 es 30x. Esta es la derivada segunda. Y ahora, ¿qué es lo que hemos dicho que había que hacer? Tenemos que ir sustituyendo cada uno de los puntos estacionarios en la derivada segunda y ver si el resultado queda positivo, entonces será un mínimo, si queda negativo será un máximo, y si queda cero no será nada, ni máximo ni mínimo, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces... Ahí voy a estar... Ay, perdonad, que es que tengo aquí un frío. Vale, pues entonces venga, f segunda, ¿vale? Vamos a empezar con el 1, ¿vale? Vamos a sustituir el 1, fijaros, x igual a 1 significa que aquí donde ponga x, en vez de poner x ponéis 1, ¿vale? Así que queda 60 por 1 al cubo menos 30 por 1. 1 al cubo es 1, 1 por 60 es 60, y aquí restáis 30, con lo cual esto queda 30, ¿vale? Venga, 30 es mayor que 0, por tanto, este punto, el 1, x igual a 1, es un máximo de esta función. Perdón, es un mínimo. Cuando la derivada segunda queda mayor que 1, mayor que 0, mejor dicho, positiva, es mínimo. Mínimo de f. ¿Vale? F segunda de menos 1, ¿vale? F segunda de menos 1, al sustituir aquí el menos 1 queda 60 por menos 1 al cubo menos 30 por menos 1.
¿vale? Se trata de hacer siempre lo mismo, ir sustituyendo el valor de la x en todas las x que haya en la función. Aquí fijaros, menos 1 al cubo, tener cuidado, menos 1, un número negativo elevado a potencia impar queda negativo, o sea, que queda menos 1. Menos 1 por 60 queda menos 60, y aquí menos 1, ¿vale? Menos 1 por menos 30, 30 por 1 es 30, y menos por menos es más, ¿vale? Este menos con este menos se va. Así que queda menos 60 más 30, que queda menos 30. Menos 30 es un número negativo. Fijaros que cuando sustituís los candidatos, o los puntos estacionarios o críticos, como queráis llamarlos, en la derivada segunda, no es importante el número que salga, lo importante es el signo que tenga ese número, ¿vale? O sea, lo de que sea el 30 o el menos 30, el número da lo de menos, lo importante es el signo, ¿vale? Entonces, menos 30 es un número negativo, ¿vale? Por tanto, yo sé que en menos 1, ¿vale?, la función tiene un máximo, porque siempre que la derivada segunda, particularizada en un candidato, sale negativa, ¿vale?, es que hemos encontrado un máximo de f. ¿De acuerdo? Bien, y finalmente he dejado el 0 para el final, porque ahora veis lo que pasa, el 0, ¿vale?, al sustituir el 0 en la derivada segunda, yo creo que se ve bastante bien, al sustituir el 0 aquí y aquí, queda 60 por 0 al cubo, menos 30 por 0. Claro, 0 al cubo es 0, pues 60 0, y 30 por 0 es 0. Esto da 0, ¿vale? Este es el caso que os decía, que en este caso el 0 no es ni máximo ni mínimo, ¿vale? Podemos poner que x igual a 0 no es máximo ni mínimo de f. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a ponerlo así. Pues ahora queda calcular las alturas de esos máximos, porque ya sabemos, esto es como decir, ¿dónde está el Everest? En Nepal. ¿Dónde está el Kilimanjaro? En África. Es decir, sabemos que el mínimo está en x igual a 1 y que el máximo está en x igual a menos 1, pero ¿qué valor tienen? ¿Qué altura? ¿Vale? Venga, pues eso lo hacemos, ¿vale? Un segundín, vamos por aquí, voy a borrar esto ya lo borro, ¿vale? Borro hasta aquí. Venga, calculamos el valor del máximo y del mínimo. Del 0 no hace falta calcular el valor porque no es ni máximo ni mínimo, entonces calculamos, venga, ponemos aquí el valor del mínimo, ¿vale?, es, vale, pues sustituís el 1, y esto acordaros bien, por favor, el 1 lo tenéis que sustituir en la función original, ni en la derivada primera ni en la segunda, en la función original, aquí. Entonces ponéis 3 por 1 a la quinta, menos 5 por 1 al cubo, menos 1, ¿vale? 3, esto es un menos, ¿vale? Esto es 3 menos 5 menos 1, ¿vale? Menos 5 menos 1 es menos 6, 3 menos 6. Esto, perdonar, es un más. Esto es de aquí es un más, ¿vale? Entonces esto de aquí es un más. 3 más 1, 4, menos 5, ¿vale? 3 más 1, 4, menos 5, queda menos 1. Por tanto, el mínimo está en x igual a 1 y tiene un valor, una altura de menos 1. ¿De acuerdo? Y el máximo, el valor del máximo, es f de menos 1, ¿de acuerdo? Al sustituir menos 1 en esta función queda 3 por menos 1 a la quinta menos 5 por menos 1 al cubo más 1, ¿de acuerdo? Tener cuidado con esto, que los signos menos son muy traicioneros. Menos 1 a la quinta es menos 1, porque es un número negativo elevado a potencia impar. Menos 1 por 3 es menos 3, menos 1 al cubo es menos 1 por menos 5 más 5 más 1. Esto queda 3, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, si esto fuese un ejercicio de examen, yo os recomiendo que al final le hagáis un resumen al profe, se lo pongáis, si es posible, recuadrado en un recuadro, pongáis, por tanto, ¿vale?, esta función tiene un máximo en el punto 1, que es donde está, acordaos, la x es donde está, y el menos 1, máximo, perdón, es que voy a hacerlo en el mismo orden que lo he hecho arriba, voy a empezar por el mínimo. Mínimo, ¿vale? Mínimo en el 1 menos 1, acordaos, esto es un punto, el 1 menos 1, el primer valor, el de la x, te dice dónde está el mínimo, y el menos 1 te dice el valor, la altura que tiene, ¿vale?, en el eje Y. Y el máximo en menos 1, 3. ¿De acuerdo? Estos son, ¿vale?, los dos puntos, ¿vale?, máximo y mínimo de esta función, que vuelvo a insistir, no penséis que todas las funciones tienen un máximo y un mínimo. Hay funciones que solamente tienen máximo, por ejemplo una parábola, o mínimo, ¿vale?
o hay algunas que tienen dos máximos y un mínimo, ¿vale? En este caso, los dos ejercicios que hemos hecho hoy da la casualidad que los dos tienen justo un máximo y un mínimo. Porque el tercer punto candidato, acordaos que ha salido que no era nada, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues yo creo que esto está bien, habéis visto una aplicación súper importante de las derivadas, con lo cual ahora ya, por lo menos, cuando aprendáis, cuando estéis practicando derivadas, sabéis que valen para algo, saben para calcular, por ejemplo, máximos y mínimos de las funciones, ¿vale? Venga, os recuerdo que estamos retransmitiendo en directo desde la Academia Montero Espinosa. Cualquier duda que tengáis de primero de bachillerato, enviárnosla a este móvil, que tiene WhatsApp, al 644-945325. Cualquier duda que tengáis, ¿vale? Nos mandéis una foto del enunciado y nosotros la podemos resolver aquí en directo, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos mañana a la misma hora, sobre las 12, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego, chicos, adiós.